Bueno, pues si les parece vamos a reanudar la sesión con la mesa redonda. Una mesa redonda que va a tratar sobre el agua ante los nuevos retos socioambientales como derecho humano y en una gestión sostenible. Van a intervenir, y así les voy a presentar en el orden de aparición. En primer lugar, Alberto Fraguas, el director del Instituto de Estudios de la Tierra. Alberto es un amigo y colega que nos conocemos de hace mucho tiempo y hemos trabajado en temas ambientales desde hace tiempo. Es un buen conocedor del tema y, bueno, es el que va a introducir el tema precisamente del agua como derecho humano. En segundo lugar, hablará Lucía de Stéfano, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre los nuevos planes frente a la sequía en el contexto de la Directiva Marco del Agua. En tercer lugar, hablará Jesús Vargas, de la Universidad Pablo Olavide, sobre la gestión de las sequías en el ámbito urbano, los planes municipales de emergencia. Es así, ¿verdad? Muy bien. Y finalmente, pues Víctor González, director técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, sobre adaptación a la sequía en el ámbito agrario. Yo creo que con este espectro de las distintas ponencias pues cubrimos ahí una temática muy amplia y muy interesante. Así que, para no dilatar más el tema, pues empezamos por la primera presentación a cargo de Alberto Fraguas sobre agua y derecho humano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a SIPS. Yo cada vez que veo el acrónimo de ASIPS me gusta más, ¿no? Es decir, sostenibilidad y progreso de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso con el acrónimo, con el significado así, yo creo que es suficiente lo que dice. Gracias, por supuesto, al Club de Roma. El coordinador del club aquí en España ha dicho que llevaban 50 años. Recuerdo el Club de Roma con los límites del crecimiento, con los informes del límite del crecimiento en estos 50 años. Pues le doy una idea, ¿no? Que ya que decía el compañero del Club de Roma, que después de esos 50 años siga hablando de los límites del crecimiento. Es decir, porque todavía tenemos que seguir hablando de los límites del crecimiento. Y yo, antes de nada, me gustaría hacer una primera reflexión, ¿no? De agradecimiento a Luis Jiménez Ferrero. Nosotros somos amigos, va a sonar un poco fuera de lugar, pero aprovechando el agradecimiento que le quiero dar, pues claro, tener en cuenta, yo llevo 34, 35 años en estas cosas, profesionalmente trabajando en temas ambientales. Bueno, pues cuando yo llegué, Luis estaba ahí. Luis era joven entonces, porque Luis ha sido joven, parece que no, pero ha sido joven también, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces, y sobre todo lo digo de cara a la gente joven, que algunos he visto por aquí, sí que hay avances en temas ambientales. Los que llevamos muchos años en esto nos damos cuenta de vez en cuando nos entra una cierta desazón. Yo llevaba mucho tiempo sin salir a la palestra. Bueno, me llamas y entonces tengo que salir, ¿no? Porque a veces me da la impresión de que decimos lo mismo. Yo voy a dar algunos datos que no son muy optimistas, esa es la verdad, con respecto al derecho humano, ¿no? Pero sí es cierto, como decía el compañero Luis, que hay que seguir dando pedagogía, ¿no? Esto de la pedagogía es muy importante porque a veces, y al compañero Luis le ha pasado, que estas pedagogías a veces se dicen verdades que son incómodas, ¿no? Y de hecho, más en los pasillos de palacio, ¿no? Que digo yo, ¿no? Es decir, en los poderes concretos, ¿no? Y muchas veces se quedan solamente con la idea de que es incómodo, no con la idea que es verdad, ¿no? Bueno, pues gracias a personas como Luis y como otros que me he ido encontrando, Luis, a mí, a los ecólogos en su momento, los ecólogos no entendíamos qué era eso de la economía ecológica, ¿no? Hace 30 años. Luis y algunos textos que ya empezaba a hacer nos lo explicaba un poquito mejor, ¿no? Bueno, pues gracias a la capacidad de trabajo, a la convicción de que hay que seguir trabajando en estos temas, podemos empezar a vislumbrar que sí que hay caminos diferentes. Pero los trabajos son muchas veces voluntarios, son de personas, son de voluntades, ¿no? Y estas voluntades es lo más importante. Por eso quiero agradecerle a Luis, porque a veces se nos olvida determinados reconocimientos, ¿no?
Hay saltos cuánticos, es verdad que se va mejorando, también es verdad que se está empeorando, pero sí es cierto que hay pequeños saltos en las políticas ambientales, saltos que a muchos nos parece muchas veces que son insuficientes, pero que también es cierto que son saltos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Luis, gracias por invitarme, como siempre, y a veces digo cosas que también son verdades incómodas, ¿no? A estas alturas de la película. A ver, ¿cómo va esto? Bueno, voy a hablar de derecho humano, es una primera charla, porque, bueno, en general vamos a hablar de sequía. La sequía no es falta de agua, es falta de agua y falta de política hidrológica, o sea que luego los compañeros lo explicarán claramente, ¿no? Pero vamos a empezar un poco a hacer una primera reflexión de lo que es, o lo que implica, mejor dicho, el derecho humano, que, como algunos que veo por aquí, saben desde hace años, ¿no? Aquí he metido una primera coletilla sobre el derecho humano, que es sostenibilidad como seguridad. Nuria antes ha estado hablando de los problemas de riesgos, ¿no? Bueno, pues empecemos a hablar de la sostenibilidad como un instrumento de seguridad, ¿no? Es decir, el tema del derecho humano hay que conceptuarlo como, más que como una concesión, históricamente, se ha ido conquistando a medida que han pasado los años. Seré breve, pero intentaré explicarlo luego en el debate, siempre podemos tener más posibilidades de comunicarnos. Pero no ha sido una lucha fácil para conseguir el derecho humano, ¿no? Incluso desde UNESCO, yo recuerdo desde UNESCO trabajos que se hicieron hace bastantes años con el derecho humano. Ha sido una lucha constante de la sociedad civil para conseguir eso que se llama derecho humano, ¿no? No es solamente ahora, con el cambio climático, una concesión, no, es una solución. Intentaré explicarlo ahora, que no hay que concebir el derecho humano como una cesión de nadie, sino como una solución a los gravísimos problemas que tenemos de gestión del agua, ¿no? Y la seguridad hay que entenderla no con el concepto sajón de seguridad, ¿no? Es decir, seguridad es garantía, es estabilidad, la seguridad como estabilidad. Por tanto, la sostenibilidad, que muchas veces se nos llena la boca de sostenibilidad a la ciudadanía, le ponerlo en la cabeza, que sostenibilidad, ¿qué demonios será eso? Bueno, pues vamos a empezar a hablar también en términos de seguridad, de estabilidad, la sostenibilidad como un instrumento de la estabilidad, ¿no? Bueno, rápidamente, porque además yo creo que, bueno, Nuria lo ha explicado más o menos las interrelaciones, vamos a tener el tema del agua. Aquí también habéis, en algunos otros foros hemos hablado de la nueva economía, de la economía, no hay economía sin ecología. Es cierto, no hay economía sin ecología, la cuestión es qué tipo de economía es la que estamos planteando, ¿no? Lo que es cierto que una economía que no tenga en cuenta los límites, el carácter finito de los recursos naturales y los bienes naturales, no solamente recursos, sino bienes naturales, es una economía abocada al fracaso, y es la economía que estamos viendo que está fracasando. Lenta, más o menos, o rápidamente, pero está fracasando. Esto se llama capitalismo, neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo va a exigir digamos, unas tasas de renovabilidad que los recursos naturales no la pueden dar. Y, en definitiva, piano piano va viniendo el colapso, ¿no? Bueno, en agua es clarísimo esto. Es decir, a mí me gusta hablar mejor de bienes naturales que no de recursos como tal, porque se nos mete el lenguaje neoliberal, se nos mete muchísimo. Esto de los servicios, de los ecosistemas, es un lenguaje. Pero vamos, los ecosistemas como tal sí es cierto que es un bien común. El agua es un bien común que de bien en público y que además tiene todas estas consideraciones socioecológicas, decía antes Nuria, y políticas, diría yo también. Por tanto, es un elemento convivencial, es un elemento ecológico, es un elemento de seguridad alimentaria, de industria, económico, etcétera. Pero los elementos son transversales, tienen una relación con el otro. Esta realidad, que es obvia, se está transformando a unos niveles, yo diría, preocupantes. Ya estamos en plena transformación. El cambio climático es obviamente que se ha venido y se va a quedar a unos niveles que antes estaba también dándose unos datos. Pues estamos hablando de que en los últimos 30, 40 años ha habido un 20, un 25%. Ahí los datos dependen también de qué foros y tal, no están claros. Pero en cualquier caso, mínimo un 20% para empezar a hablar de precipitaciones. Es decir, el cambio climático está, sabemos que está desde hace 35 años, ¿verdad, Luis? Y sigue funcionando.
Las políticas no están tomando en consideración lo que hace 35 años en España, no sé en otros países, pero sabemos perfectamente, yo recuerdo, algunos que somos jóvenes todavía, pero algunos que ya tenemos algunos años, pues recordemos los primeros congresos nacionales de medio ambiente del 92, donde ya se decía que el cambio climático hablaba de la gestión del agua, de la demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Hace ya más de 2 años de todo eso, ¿no? Pues efectivamente está ahí la cosa. Y la cosa ya sabemos también que tiene sus desequilibrios ecológicos con respecto a... y que estos desequilibrios ecológicos es una relación biunívoca con las desigualdades sociales. Desequilibrios ecológicos, es decir, la ecología, tiene lo que los ecólogos hablábamos en su momento de los desequilibrios ecosistémicos. Luego nos hemos dado cuenta de que esos desequilibrios ecosistémicos en términos sociales, sociológicos y políticos se llaman desigualdades sociales, ¿no? Todo esto genera inseguridad. Y la inseguridad conlleva desequilibrios territoriales, sociales y políticos, ¿no? Ante esto, pues el blindaje público, es decir, el agua es un bien común, los Estados tienen que blindar el agua, tiene que haber un blindaje, el blindaje legal, el blindaje de regulación. En un Estado social, que pongo yo aquí, que no solamente debe garantizar la sanidad, la educación, etcétera, sino que tiene que garantizar el acceso libre a unos recursos, a unos bienes que son comunes, que no son de nadie, sino que son comunes, ¿no? Bueno, eso es, se va fraguando el derecho humano al agua. Bueno, esto es no me va a dar tiempo, entonces no me voy a... Esto es ahí es para que veáis un poco los desequilibrios estructurales que tenemos. África, no lo veis bien, ¿no? África, esto es el muñequito, es habitantes y la gotita es recursos potenciales de agua, ¿no? Bueno, eso lo saco muy curiosa, muy visible, muy genérica, pero vamos, para que veáis que más o menos el equilibrio entre Europa y África es el mismo, y en África los problemas de agua no son precisamente los problemas que tiene Europa, ¿no? Que tiene otros, ¿no? Un flash, yo no suelo leer las transparencias, o sea que ahí la tenéis, pero vamos, la importancia, la falta del agua, también se llama sequía, pero insisto, se llama sobre todo falta de gestión. Tiene estos problemas que además uno está relacionado con el otro, lógicamente, ¿no? Tienes problemas de salud, tienes los problemas de educación. Mucha gente quizá no sabe que tiene muchísima relación las políticas de agua con las políticas de género. Con las políticas de educación, cuando son los críos, sobre todo las crías en África, en Asia, las que tienen que acarrear agua, donde es la mujer también la que tiene que acarrear agua, eso impide que la mujer se imbrique en otro tipo de relaciones sociales, está sometida a riesgos, violaciones y tal, hay algunas estadísticas por ahí, os asombraría. La elevada proporción del presupuesto gastado por el agua. Cuanto menos gestión de agua, más caro es el agua. Los aguadores, hay más procesos especulativos y, por tanto, hay gravísimos problemas con eso. Es decir, las facturas de agua en los países de vía de desarrollo es muy superior a los que tenemos en los países en desarrollo. Es una paradoja, pero es así, ¿no? Por falta de gestión. Todos los procesos de irrigación, etcétera. La cuestión es que cuando falta el agua, falta la vida. Y la vida se define en diferentes parámetros, que además uno está relacionado con el otro. No voy a insistir, son los riesgos del cambio climático. Hace poco tuve por otra historia que tuve ahí en el Instituto de Trabajo, con expertos en Andalucía, que únicamente el dato para apuntalar un poco lo que estaba diciendo la compañera antes, ¿no? Bueno, ahora mismo se están manejando los modelizadores físicos, matemáticos, que modelizan los distintos entornos del cambio climático, están manejando los peores escenarios, ¿no? No me decían, ¿no? Es decir, el cambio climático no solamente está, sino que está en el peor de los escenarios que se podían prefigurar. Es decir, que la cosa va en serio. Antes comentaba un poco los datos que se vienen manejando desde hace tiempo con respecto a qué pasa en el mundo, ¿no? Yo estoy haciendo, a petición un poco de Luis, una primera revisión a nivel global, ¿no? A nivel del planeta, y sobre todo también unas observaciones personales de tipo político, ¿no? Y os digo que no sé cuántas veces habremos oído el tema de que hay más o menos 2.000 millones de personas sin saneamiento y 1.000 millones sin abastecimiento de agua. Bueno,
según la OMS, de abril de 2018, lo voy a leer, más del 30% de la población mundial no tiene acceso al agua limpia y disponible en sus hogares, el 30%. Estos son 2.000 millones de personas. El 60% carece de un sistema de saneamiento adecuado. Esto es de OMS, ¿eh? No sé si son estas cifras. Lo que yo sí sé es que recuerdo que cuando se lanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue en los años 2000, hablábamos exactamente de las mismas cifras. Exactamente las mismas cifras. Y se salió, acuérdate, se salieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y estaban manejando unas cifras teóricas, porque eso siempre es complicado, de 2.000 millones de personas sin saneamiento y 1.000 sin abastecimiento a nivel planetario. Son las mismas cifras que estamos manejando ahora, a pesar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También manejamos las mismas cifras a efectos de muertes, sobre todo para críos menos de 5 años y tal, ¿no? Yo he estado revisando un poco ahora el otro día tuvimos una reunión en Amnistía Internacional y analicé un poco las cifras sobre morbilidad y mortalidad infantil y se siguen manejando las mismas cifras. Estamos manejando, ahora ya se ha perdido, pero más o menos están hablando de 1 millón de críos que mueren al año debido a enfermedades ligadas directamente a la gestión del agua. Es decir, que a pesar de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de los ataques de optimismo que tenemos con respecto a la situación planetaria, no parece que se esté mejorando demasiado, ¿no? Bien, surge el derecho. Yo decía antes, hay una cuestión absolutamente clave, que me parece absolutamente clave, que os pido que penséis en ella, que es la idea central que os pongo ahí, ¿no? En tanto en cuanto los recursos naturales son bienes comunes, son inmediatamente generadores de derechos. Más en un modelo de recursos finitos, como es el que tenemos ahora, que a veces se nos olvida, pero tenemos un modelo económico manifiestamente ingobernable y no quiero emplear la palabra, insostenible. Es un bien común, es un bien público, genera derecho, genera posibilidades de vigilar que se cumple este derecho. Esto es muy importante. Esto es, bueno, un relato de... Tenéis la presentación de todas formas, ¿eh? O sea, al que le interese, por supuesto, se la damos, ¿no? Creo que la colgáis en la web de ASIPS. Bueno, esto ha sido, esto que comentaba antes de la lucha de muchos años sobre el derecho humano al agua, para el acceso al derecho humano al agua, tanto del 92, incluso antes, ya decía, hay unos primeros documentos, en Río. El detonante fue en Naciones Unidas, en 2010, que se declara el derecho humano al agua y es muy importante esta acotación. Eso implica que los Estados y organizaciones internacionales proporcionen recursos financieros suficientes para la capacitación y transferencia de tecnología para ayudas a los países y en particular en países en vía de desarrollo. Esto implica muchas cosas en los países desarrollados, que no se pueda cortar el agua. El agua no es gratis, pero no se puede cortar, ¿no? Luego, si queréis, lo hablamos. Bueno, hay una iniciativa que está la Red de Agua Pública y hay un montón de organizaciones en España que están trabajando sobre ella, que es la iniciativa ciudadana sobre el derecho humano al agua, que tiene más o menos, son 2 millones, me parece, ¿no, Eva? 2 millones de firmas, me parece que tenía ya, ¿no? La iniciativa europea, me parece que ya tenía como 2 millones de firmas a nivel europeo para que, firmas de la sociedad civil y de la ciudadanía, vamos, de a pie, para que se declare el derecho humano. En Europa se ha ido avanzando bastante esto, ¿no? En el tema del derecho humano. Esto es importantísimo, esta transparencia, ¿no? Porque quiere decir que el derecho humano es esto. El derecho humano no es solamente llevar agua, ni siquiera llevarlo de calidad, sino el cómo se lleva eso y lo que implica de transformaciones en la normativa de cada uno de los países. El hecho de que sea un derecho humano, según Naciones Unidas, exhorta, implica que los Estados tengan que incorporar el derecho humano a su materia legal. Si incorporas eso, tienes que estar hablando de todo esto que se dice aquí, la rendición de cuentas, el empoderamiento ciudadano, la participación y, por tanto, la transparencia de verdad, que hay transparencias que digo yo que ciegan mucho, es decir, es muy, muy transparente, a veces te ciega, ¿eh? Transparencia es bien gestionada y la no discriminación y prestación de los a los grupos vulnerables, a los menos favorecidos a nivel económico. Pero no pensemos solamente que el llevar el acceso al agua es solamente
a gente que no lo puede pagar, es mucho más, ¿eh? Eso por supuesto, de hecho, ahora en España, luego contamos alguna cosa con el ciclo urbano si queréis, ¿no? Pero en España hay más o menos, aunque no hay estadísticas oficiales, pero hay más o menos unos 500 avisos de cortes de agua, no sé si lo sabéis. A la gente se le avisa 500.000 veces, no a una persona, digo 500.000 avisos de corte de agua, de los cuales se ejecutan más o menos 250 a 300.000. En España a la gente se le corta el agua, eso deberéis saberlo, que se le corta. Luego se le da, por los ayuntamientos, la acción social, etcétera, ¿no? Pero se le corta el agua. Bueno, pues el derecho humano implica que no se le corte el agua a nadie, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sea gratis. Estos son datos concretos, no sé si lo veis o sí, elementos cuantitativos de lo que implica el derecho humano. Ya voy acabando. Son datos bastante específicos, no solamente de cantidades, de 50 a 100 litros habitante día, el cómo a menos de 1000 metros o 30 minutos, que a veces no es lo mismo. El cómo también es con las suficientes, claro, los colegios y las escuelas, no sé qué, tiene que haber aseos para machos y aseos para hembras, no mezclados, etcétera. Es decir, hay una serie de condiciones que son muy importantes, ¿no? Insisto, no solamente el llevar el agua, sino cómo llevarlo, y por tanto no solamente la cantidad de gente que vas a llevar el agua, sino sobre todo cómo llevarlo, ¿no? La consideración del cómo llevarlo, ¿no? Y luego otra cosa, ligado a la entidad que tiene el agua como tal, a la transversalidad del agua, pues lógicamente, si es un derecho, es un coadyuvante de otros derechos. Tenemos derecho a la alimentación, como tenemos derecho a la salud, a la educación, igualdad de género, etcétera. El agua es un derecho que permite que se desarrollen otros derechos. Esto es yo creo que es un elemento, vamos, un factor muy importante también, ¿no? Posibilita, facilita, coadyuva que hayan otros derechos. Ahora tenemos un escenario que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que habéis hablado de ellos largamente aquí. Ahora se le va a dar un impulso, el nuevo gobierno se le va a dar un impulso con un comisionado específico para ello. Bueno, sabéis que el objetivo 6 es el objetivo del agua y, bueno, pues es un objetivo importante. La cuestión es que no nos vuelva a pasar otra vez como con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que efectivamente hicieron cosas, no digo que no se hicieran cosas, ¿no? Pero no se hicieron las cosas suficientemente, esa es mi opinión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una apuesta que está ahí, es una apuesta que no es nueva por otra parte, algunos lo llevamos diciendo, antes he empezado a hablar de Luis, o sea que algunos lo llevamos diciendo hace muchos años, ¿no? Está bien que Naciones Unidas lo consiguiere, está bien que Naciones Unidas parta de este objetivo 6, que además es un objetivo que toca prácticamente al resto de los objetivos. El agua, como os digo, toca derechos y toca realidades, ¿no? Por tanto, toca estos objetivos de sostenibilidad. La cuestión es que se ponga en marcha y, sobre todo, de qué forma se va a ir cumpliendo todos los indicadores y tal. Yo creo que hay baterías de técnicos y expertos haciendo indicadores y debatiendo indicadores. Llevamos 2 años debatiendo indicadores, esperemos que ya se pongan a los indicadores a operar, ¿no? O sea, ya sabemos que hay que medir. Ahora vamos a hacer cosas, ¿no? Porque luego ya veremos. Esas son las ideas clave de lo que implicaría el derecho humano, ¿no? Hay 2 al final, que luego si queréis lo comentamos. Es el impulso a la gestión pública y de qué forma. La gestión pública no puede ser una patente de corso, no solamente es gestión pública, sino gestión pública que conlleve unos escenarios de aplicación paradigmáticos, diría yo, ¿no? Estamos viendo empresas públicas, muchas de ellas del agua, que está siendo terrible la experiencia que se puede sacar de ello, ¿no? En este país, estoy diciendo, ¿no? Y, por supuesto, tanto para lo público como para lo privado, la regulación, el estrecho control del Estado sobre el uso del recurso. El Estado tiene que estar velando por el uso del recurso, creo que lo ha comentado Nuria, el Estado ya tiene que saber el número de concesiones concretos que hay en este país, por ejemplo, ¿no? De concesiones de agua. Por ejemplo, el número de pozos que hay en este país no se sabe, el número de vertidos no lo sabemos todavía. Hablamos de 60, 50.000, depende, ¿no? No sabemos el número de cosas que hay, o el número de cuestiones que están ligadas a la gestión del agua, ¿no? Bueno, pues eso se llama regulación, estrecho control, no nos tiene que dar ningún miedo, ni nos tienen que decir que el Estado tiene que controlar. Sí, en materia de agua, si son bienes comunes, desde luego el Estado tiene un papel que hasta ahora lo ha ejercido de una forma bastante más lábil, ¿no? Y nada más, esto es una
que por cierto el logo se parece mucho al logo de Coembes, no sé por qué me ha salido un logo parecido al de una empresa. No, es una cuestión de que, bueno, para que siempre pensemos en las 3 S, que son sostenibilidad, seguridad y solidaridad, ¿no? Entendiendo seguridad en este concepto de abierto, de estabilidad, y la solidaridad como cohesión social y como igualdad. Y nada más, el agua, siempre nos daremos cuenta, el agua es H2O, no sé si os acordáis, ¿no? Pues el agua, como hidrógeno y oxígeno, son elementos absolutamente claves en la vida, ¿no? Cuando hablamos de derecho humano al agua, pues en el fondo no estamos hablando más que de dignidad humana, ¿no? Es decir, que no hay que darle demasiadas vueltas. La cuestión es que hay que ponerse de las musas al teatro y todavía queda mucho que hacer, ¿eh? Y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues ahora tiene la palabra Lucía de Stéfano, de la Complutense. ¿Tú crees que va a haber nuevos planes? Dices ahí en la ponencia que nuevos planes, pero digo... Sí, no, nuevos planes hay, los hay. ¿Los hay? Sí, se publicó los borradores se publicaron en diciembre del año pasado y están a punto de aprobarse, o sea que a verlos lo va a ver. ¿Me podéis pasar el mando, por favor? De la derecha, sí. Vale. Bueno, buenos días. Antes de nada, agradecer a los organizadores para permitirme estar aquí hoy y dar las gracias a todos ustedes por estar aquí toda la mañana a compartir ideas y reflexiones sobre la gestión del agua, la sostenibilidad. Pues me pidieron hablar máximo 15 minutos y me dieron un título y entonces yo me voy a ajustar a lo que me pidieron, voy a intentarlo. Y si veis en mi presentación, están por un lado los planes de gestión a la sequía, veremos que se llaman en la jerga del mundillo del agua los PES, los planes especiales de sequía, y la Directiva Marco del Agua, de la cual ya ha hablado Nuria en la ponencia inaugural. Entonces, lo primero, cuando al ponerme al reto de preparar esta presentación, dije, bueno, lo primero tendremos que ir a ver qué es lo que dice la directiva en relación con la sequía. Entonces, prometo que esta es la única transparencia con tanta densidad de texto, ¿vale? Pero es que sabéis que, no sé si me imagino que habrá algún abogado en la sala, y yo no soy abogada, y aún así he reducido lo que pone la directiva, y sé que me he quedado corta, pero hay que poner muchas palabras, si no es difícil hablar de leyes. La directiva, como ha explicado Nuria, tiene como objetivo principal crear ese marco de protección de las aguas que prevenga el deterioro adicional de esas aguas y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. Ese es el objeto, ¿no? Crear ese marco, y ese marco tiene que cumplir una serie de objetivos, entre los cuales está promover el uso sostenible del agua, y dentro de ese listado de objetivos, el último dice contribuir a paliar los efectos de inundaciones y sequías. Entonces, dentro de la directiva, como ya se ha dicho, la idea es, la sequía es un reto más, y la idea es, solo si tenemos ecosistemas que están bien, pues podremos hacer frente al tema de inundaciones, a la gestión de inundaciones y de sequías. El siguiente artículo donde se habla de sequía en esta directiva es el artículo 4, que se refiere a los objetivos medioambientales. O sea, digamos, el centro, ¿no? El núcleo de la directiva es conseguir esa mejora del buen estado de las masas, tanto superficiales, de aguas superficiales como de agua subterránea, y eso hay que conseguirlo aplicando todo tipo de medidas. Sin embargo, la directiva, digamos, deja algunas excepciones. Dice, de acuerdo, ese es el objetivo general, pero puede haber excepciones. Una de ellas es cuando se da un deterioro temporal, quiero subrayar temporal, del estado de las masas de agua, debido a causas naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente. Y pone como ejemplo graves inundaciones y sequías prolongadas. Es decir, si debido a algo excepcional y que no se ha podido prever de ninguna manera, si produce un deterioro temporal, entonces no se considerará una infracción de la directiva. Además, hay que cumplir una serie de condiciones porque, por ejemplo, hay que aplicar todo tipo de medidas para que el estado no siga empeorando hasta llegar a un deterioro definitivo, ¿no? Para que se nos muera el ecosistema.
Y finalmente, en el artículo 13, la directiva dice que hay que diseñar y aprobar unos planes de demarcación, unos planes de cuenca para la gestión de las aguas, y dice que si se quiere se pueden aprobar unos planes relativos a otros temas específicos que complementen esa planificación de los planes de cuenca. Entonces vemos que realmente, y dentro de esos planes entran los planes de sequía de los que voy a hablar. Entonces vemos que realmente la directiva dice poco, pero se centra fundamentalmente en decir que la buena gestión sirve, entre otras cosas, para que no tengamos problemas en sequías, y nos dice que vamos a poder dañar al medio ambiente y no cumplir con los objetivos que nos hemos fijado solo si nos encontramos frente a situaciones excepcionales y que no se hayan podido prever razonablemente. Entonces, esta era la directiva. Veamos qué pasa con la gestión de sequías. Sin duda ha habido una gran evolución a nivel global, a nivel mundial y en España en cuanto a gestión de las sequías. O sea, inicialmente pues, hace años pues, lo que se hacía cuando había sequía eran sacar el santo y organizar erogativas pro lluvia. Eso bueno, sigue ocurriendo. Eso es una imagen de hace pocos años. Que, bueno, ahora quizás es folclórica, pero realmente era como si no llueve, pues lo único que podemos hacer es rezar que llueva pronto porque no tenemos muchas otras opciones. Afortunadamente de ahí se ha evolucionado mucho. Durante muchos años en España se ha gestionado la sequía fundamentalmente improvisando, digamos, siendo lo que se dice, teniendo un enfoque pasivo a la gestión de la sequía, utilizando reales decretos de emergencia que lo que hacen es intentar poner parches y cuando ya nos encontramos en una situación difícil, pues aprobar medidas de emergencia que en algunos casos ayudan y en otros se convierten en un coladero para aprobar medidas que poco tienen que ver con la gestión de la sequía. Pueden ser medidas para aprobar obras y en la última sequía, en la sequía del año 2005-2008, se aprobaron hasta 440 nuevas obras en los reales decretos de sequía. Entonces, sirven para aprobar nuevas obras, para aprobar obras que estarán listas mucho después de que se ha acabado la sequía. Se utilizan para aprobar de manera modificaciones permanentes las leyes sin que se pase por el procedimiento digamos, natural de aprobación de las leyes. Por tanto, digamos, los reales decretos de sequía sirven y han servido para gestionar algunas situaciones de emergencia, pero también han sido problemáticas para algunas consecuencias que han tenido. Entonces, eso también nos ha enseñado, ¿no? La presencia de esos reales decretos de sequía y la actitud pasiva en la gestión de la sequía ha ido evolucionando y los planes de emergencia de los que voy a hablar representan una evolución y darse cuenta que realmente la sequía meteorológica, es decir, la falta de lluvia, que es la definición básica de una lluvia debajo de la media, que es la definición básica de la sequía. La sequía meteorológica, repito, es inevitable porque no controlamos cuándo va a llover, pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es gestionar los impactos que esa lluvia debajo de la media tendrá en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Entonces, digamos, el objetivo que se está intentando conseguir es romper lo que llaman el ciclo hidrológico de la sequía, que es pues, cuando llueve no preocuparnos de nada, y cuando empieza a llover, solo cuando vemos que realmente empieza a faltarnos agua, empezar a tomar medidas. Entonces, los planes especiales de sequía pues, son un ejemplo de ese intento de ruptura de este ciclo hidrológico. De manera resumida, se trata de unos planes que se aprueban por Real Decreto y que tienen todo un íter de elaboración y de aprobación por los distintos órganos de participación dentro de la demarcación, o sea, dentro de la cuenca y a nivel nacional en el Consejo Nacional del Agua, y que fundamentalmente, digamos, ¿qué hacen? Esta imagen resume de manera gráfica qué hacen los planes. Los planes de sequía observan, ¿no? Hacen un monitoreo, fijan cómo monitorear unos indicadores para entender cómo está evolucionando la capacidad del sistema de abastecer de agua a la cuenca o al sistema de explotación que estamos considerando. Y dependiendo de dónde estemos, de cómo está evolucionando el indicador, nos podemos encontrar en situación de normalidad, que es la banda verde en la imagen. Entonces ahí fundamentalmente no hay que hacer nada, disfrutar, porque no hay ningún tipo de emergencia ni alerta.
Luego podemos encontrarnos una fase de prealerta, que es la banda amarilla. Entonces ahí hay que empezar a, digamos, intensificar las medidas de control, empezar a, digamos, plantearse que puede haber un problema de abastecimiento. Luego tenemos la banda naranja, que indica que estamos en una fase de alerta, ya tenemos riesgo claro de desabastecimiento y hay que empezar a tomar medidas de reducción de los usos, etc. Y luego la banda roja, que es de emergencia, ahí hay que tomar medidas claras porque tenemos un riesgo claro de a largo plazo tener problemas, a corto plazo tener problemas. Entonces los planes fijan ese indicador o esos indicadores que vemos en la gráfica, fijan esos umbrales y para cada umbral asignan unas medidas que se tienen que ir activando. Entonces, digamos, se intenta evitar la subjetividad para decidir dónde nos encontramos, si en emergencia o en normalidad, y también intentan evitar la improvisación a la hora de decidir qué hacer en cada momento. Y además los planes piden que se elaboren al final de la sequía unos informes, y ahí está un poco la idea, ¿no?, de que hay que evaluar lo que se está haciendo, unos informes post-sequía para ver qué tal ha ido, si nuestro sistema de indicadores y de medidas ha funcionado. Y esos planes se tienen que revisar cada 10 años. Entonces, si vemos un poco la historia, siento la terminología quizás un poco técnica, pero bueno, voy a nombrar qué significan esas siglas. Tenemos, digamos, 3 sequías de cierta intensidad y que han afectado la mayoría del territorio español continental en los últimos que son 30 años. Y ahí vemos que a finales de los años 90 se aprobaron los planes de cuenca para gestionar las aguas, ¿no?, las aguas de cada cuenca de manera, digamos, la planificación ordinaria. En el año 2000 se aprobó la Directiva Marco del Agua y en el año 2001 se aprobó el Plan Hidrológico Nacional que preveía, haciendo tesoro de la experiencia de la sequía de los años 90, pedía ese plan que se definieron en cada demarcación, en cada cuenca hidrográfica, que se definieran y se aprobaran unos planes de emergencia frente a la sequía, esos famosos PES. Esos PES, los primeros PES que requería el Plan Hidrológico Nacional, se aprobaron en el año 2007, en medio de otra sequía extensa e intensa, y al mismo tiempo se aprobó la guía, se publicó una guía para la definición de planes de emergencia para municipios de más de 20.000 habitantes, que era otro requerimiento que hacía el Plan Hidrológico Nacional. Había que aprobar los PES para las cuencas y los planes, los PEM, los planes de emergencia municipales para las ciudades a partir de 20.000, con una población mayor de 20.000 habitantes. Entonces, terminó otra vez la sequía, siguen los ciclos de planificación, tenemos la aprobación de los planes de demarcación del primer ciclo, digamos, entre el año 2010 y el año 2013 aproximadamente. Luego tenemos un segundo ciclo en el año de planes en el año 2016 y al final del año 2017, en el medio de una sequía bastante intensa otra vez, tenemos la revisión de los planes, que es la idea de la charla, y curiosamente, digamos, hay como una gran actividad legislativa, porque tenemos la publicación de los planes, de los borradores de los planes de emergencia, el 22 de diciembre del año 2017. Unas semanas antes se había publicado para consulta pública la instrucción técnica que definía el contenido de los planes, o sea que realmente hay un desfase de solo 3 semanas entre la instrucción que dice cómo hay que hacer los planes y los planes, ¿no? O sea, ya los tenían listos y se nos pide como ciudadanos opinar sobre tanto esa instrucción como sobre el resultado. Y al mismo tiempo de esa consulta sobre los borradores hay en marcha una modificación del reglamento del dominio público de la planificación hidrológica que también regula algunos aspectos de la gestión de la sequía. Por tanto, digamos, esto es para un poco ver cuál ha sido la trayectoria y observar que con esta intensidad de actividades a finales del año 2017, principio del año de este año,
realmente ha supuesto un atracón en cuanto a consulta pública y ha hecho que realmente si alguien comentaba sobre el reglamento, sobre la instrucción técnica relativa a los PES, pues se sentía un poco que estaba realmente perdiendo el tiempo, porque los planes, los borradores ya estaban cocinados y estaban también a consulta pública. Actualmente, digamos, estamos en una fase ya que han pasado la mayoría por el Consejo de Demarcación, de agua de demarcación, y si no hay novedades en cuanto al nuevo gobierno, pues irán al Consejo del Agua, o igual ya han estado en el Consejo del Agua, pero ya están en una fase final de aprobación, lo que indica que si alguien ha presentado alegaciones a la instrucción técnica a finales de febrero, pues difícilmente se habrán tenido en cuenta sus alegaciones en esos nuevos planes. Entonces, ¿cuáles han sido los cambios importantes que ha habido entre los planes del año 2007 y estos planes? Los planes del año 2007 representaron ya un importante avance, ¿no? Como hemos visto, porque definen unos indicadores, definen unas medidas, definen que hay que hacer revisiones, que hay que evaluar impactos, pero digamos se quedaron cortos en algunos aspectos. En particular mezclaban mucho el concepto de sequía meteorológica con sequía debida a mala gestión del agua, a mala gestión de los recursos, y también tenía poco en cuenta los requerimientos de la Directiva Marco. Por tanto, en esta nueva planificación se intentan corregir esos problemas. Y un cambio importante que existe y que crea mucha confusión, yo voy a intentar transmitiros estos conceptos, pero tengo que admitir que es un concepto que incluso para las personas que trabajamos en el mundo del agua son conceptos que nos cuestan digerir, ¿no? Yo he estado en varias presentaciones de los planes de demarcación en varias ciudades y la gente se queda pasmada y la conclusión siempre es, pero ¿por qué lo habéis complicado tanto, ¿no? Y con resultados además bastante discutibles en cuanto al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Pero bueno, un cambio fundamental que ocurre es que se distingue entre sequía prolongada como fenómeno natural y lo que llaman escasez coyuntural, que es un problema temporal de atenciones a la demanda. Hasta aquí todo bien, porque efectivamente la escasez tiene que ver con el equilibrio entre demanda y oferta y disponibilidad de agua, y la sequía es un fenómeno natural. Entre aquí no hay dudas. Lo que hacen es que definen indicadores para medir cada una de esos fenómenos o problemas y separan los ámbitos territoriales, a las unidades territoriales donde miden esos indicadores. Quizás es un detalle ya muy técnico, pero simplemente mostraros que con los colores se muestran los que se llaman sistemas de explotación, ¿no? Que son sistemas que sirven para abastecer un área de una población y unas demandas determinadas, y con las líneas azules se muestran esas unidades territoriales de sequía, dentro de los cuales se mide el agua que está cayendo, el agua que está drenando, el agua que está entrando y, por tanto, la disponibilidad natural de agua. Entonces, esto lo que hace es crear cierta confusión y complicar bastante la manera de gestionar la sequía. Pero, digamos, yo quiero, volviendo a pensar en lo que dice la directiva, si lo recuerdo, admite el deterioro adicional temporal solo si estamos hablando de un fenómeno excepcional o eventos que no se pueden prever razonablemente. Entonces, y pone como ejemplo la sequía prolongada, ¿vale? Entonces, lo que hacen los planes es dicen, vale, voy a identificar con los indicadores cuando tenemos sequía prolongada. Más de tantos meses, debajo de un determinado nivel de lluvia y de caudales en el río, tenemos una sequía prolongada. ¿El problema cuál es? Que los planes dicen sequía prolongada igual evento excepcional. Y esto no es así. O sea, en el sur de Europa, las sequías prolongadas son la norma. Hemos visto que hemos tenido en los años 90 una sequía de 4 años, en los años 2000 una sequía de 3 años, 4 años, y ahora acabamos de tener una sequía de 3 años. O sea, las sequías prolongadas son la norma. Y para que veáis, en esta tabla nos muestra para la cuenca del Segura, la demarcación del Segura, el número de meses, el porcentaje de meses en el periodo entre 1980 y 2012, el porcentaje de meses durante los cuales hay sequía prolongada. Entonces, si un 23% de los meses durante 40 años hay sequía prolongada, eso no puede ser excepcional, sino que será un rasgo de nuestro clima, ¿no? Del clima mediterráneo, pues sequía prolongada. En Inglaterra no tendremos sequía prolongada, bueno, durarán 3 meses para ello las sequías prolongadas, aquí son prolongadas.
Por tanto, no puede ser la ecuación sequía prolongada igual excepcional, no vale. Hay que considerar caso a caso. ¿Vale? El otro tema es la escasez coyuntural. Se insiste mucho en los planes, en la directiva, en el ministerio, en que la sequía, la escasez estructural o la escasez, digamos, el déficit de lo que se habla, es algo que se tiene que gestionar en la planificación ordinaria, en los planes de cuenca. Mientras que aquí se gestiona la escasez coyuntural. Entonces, coyuntural significa que ocurre solo de vez en cuando y durante poco tiempo. Bien, entonces, aquí es una gráfica de la cuenca del Guadalquivir, donde cogemos otra vez el periodo 1980-2012 y vemos para cada unidad territorial de escasez durante cuántos meses, el porcentaje de meses en los que se ha encontrado cada unidad territorial en una situación de normalidad, el azul, prealerta, el amarillo, alerta, el naranja o emergencia, el rojo. Entonces, alerta y emergencia, que son los colores naranja y rojo, indican escasez severa y grave, ¿de acuerdo? Entonces, y si nos fijamos, hay sistemas en que están más del 50% del tiempo, de los meses, en situación de escasez severa o grave. Por tanto, realmente hablar de que sea coyuntural en muchos sitios no es cierto, ¿vale? Entonces, ahí se hace cuestionar, decir, bueno, estamos gestionando una sequía, una escasez que definimos coyuntural cuando es la norma, y además puede que esa escasez coyuntural no sea debida a la falta de lluvia, sino que más bien puede ocurrir aunque esté lloviendo, ¿no? Aunque no haya una situación de sequía prolongada. Por tanto, puede estar gestionando una escasez en los PES cuando debería estar gestionándose en los planes. Y, digamos, si juntamos toda esa información, llegamos a cuál es realmente el problema en relación con la Directiva Marco del Agua. Aquí pone, no sé si lo podéis leer, cuando hablamos de sequía prolongada, la medida que se aplica, ¿no? Porque los PES lo que tienen que hacer es decir, tener unos indicadores, unos umbrales, y cuando se alcanza una determinada situación, se activan medidas. Para la sequía prolongada se activa de manera automática la autorización a tener un deterioro temporal y se permite de manera automática rebajar los caudales ecológicos, es decir, el caudal que tienes que asegurar que circule en el río para mantener su funcionalidad. Y eso se hace de manera automática, poniendo la ecuación, como hemos dicho, sequía prolongada es igual a sequía excepcional. Y eso no es lo que dice la directiva, ¿vale? Y además lo que llama la atención es que es la única medida que se aplica, o sea, deja de llover y la culpa es del río. O sea, claro, ¿cuál es el razonamiento? Hombre, si no está lloviendo, es que de manera natural es que circularía menos agua en el río. Es cierto, eso es muy cierto, pero siempre se pone el ejemplo, ¿no? Yo ya lo he dicho muchas veces. Si yo soy una persona que es en general enferma, con las defensas bajas, si estoy 3 días sin comer porque tengo un problema intestinal, pues es que quizá me muero, ¿no? Mientras que si soy una persona sana, que como bien y que no tengo ningún problema y que nunca me resfrío, pues si no como durante 3 días o como muy poco, pues tampoco, bueno, lo voy a pasar mal, pero no va a pasar nada. Entonces, los ríos, muchos ecosistemas están ya muy perjudicados, entonces no podemos simplemente decir, si de manera natural no tendrían ese agua, porque por eso se fijan un régimen de caudales y por eso hay toda una serie de medidas para intentar mejorar ese estado. Y finalmente nos fijamos en las medidas que se aplican en caso de escasez coyuntural, y esas son medidas que sí tienen que ver con restricciones a los usos, pero esas restricciones se aplicarán solo si ya tenemos una sequía prolongada que está ocurriendo. O sea, por tanto, podemos tener restricciones, podemos tener deterioro temporal, tener restricciones a los caudales ecológicos y podemos tener deterioro temporal sin que se haya hecho absolutamente nada de medidas sobre los usos. Y eso va en contra de la idea de que los usos ambientales son restricciones previas a los usos y solo el abastecimiento está por encima de los usos ambientales. Para terminar, simplemente decir que otra cosa que se pide en los planes es hacer una evaluación de los impactos socioeconómicos de la escasez coyuntural. Y llama la atención que realmente no se hace ninguna evaluación de los impactos ambientales de esa escasez coyuntural. Eso otra vez está en la línea de que si no medimos no podemos saber
lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Por tanto, es fundamental que se mida tanto para la sequía prolongada como para la escasez coyuntural, como para la combinación de los dos, que se midan los impactos que se tienen tanto en los sectores socioeconómicos como en el sector ambiental. Entonces, resumiendo, conclusiones, sin duda, pensando en los planes, es positivo que se planifique para gestionar el riesgo de desabastecimiento por sequía, no hay duda. Sin duda es positivo que haya un esfuerzo para distinguir entre el fenómeno meteorológico de la sequía y el fenómeno antrópico debido a la gestión de las demandas. Pero, digamos, el problema actual es que en los nuevos planes, en los borradores de los planes, se gestiona la escasez coyuntural, que es la norma, y que no es necesariamente debido a la sequía, y eso se debería gestionar en los planes de demarcación. La mayoría de la sequía prolongada no son fenómenos excepcionales ni imprevisibles, y finalmente se permite el deterioro temporal y se prevé una relajación de los caudales ecológicos sin que se apliquen medidas previas que también, digamos, afecten la gestión de los usos económicos del agua. Con eso he terminado. Muy bien. Pues Jesús, ¿y del ámbito urbano qué? Bueno, ahora vemos. ¿Te puedo coger esto? Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. También quería empezar agradeciendo a la organización que me han invitado a participar en este foro, que además me parece muy oportuno poder hablar de estos temas y de los riesgos cuando estamos en una situación de normalidad climática. Estaríamos en el escenario verde que os ha enseñado Lucía, porque es cuando realmente podemos reflexionar con más sosiego sobre estos temas y no cuando tenemos ya el problema encima. Entonces, me parece muy oportuno poder hablar de esto, justo además después de haber pasado un periodo de sequía, que normalmente nos olvidamos de este problema y nos vamos a hablar de inundaciones o de otros temas, ¿no? Pero no hay que olvidarlo. Bueno, yo voy a hablar de la gestión de las sequías en los ámbitos urbanos. Voy a hacer más o menos un repaso de cómo está la situación de los planes municipales de emergencia y luego voy a hablar de un proyecto en el que hemos trabajado desde la Fundación Nueva Cultura del Agua también en este sentido. Para empezar, me gustaría resaltar 3 puntos que creo que son claves cuando hablamos de sequías en el ámbito urbano, que muchos de ellos ya han salido aquí, pero me parecen muy oportunos como punto de partida. El primero es recordar y tener en mente que el abastecimiento urbano es el uso prioritario. Es un uso prioritario no por sentido común o porque yo lo diga, sino es un uso prioritario por derecho, por norma, por ley. Debe estar garantizado siempre. En segundo lugar, que la demanda urbana es insignificante en comparación con la agraria, por ejemplo. En el conjunto de planes hidrológicos españoles, el abastecimiento urbano supone un 15% respecto al 80% que supone el uso agrario, ¿vale? Esto es una radiografía general. Evidentemente hay casos, algunas cuencas del norte, el sistema de cabecera al Tajo, algunas del Cantábrico, que las tendencias se pueden invertir. Pero en general este es el panorama. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un contexto en el que el uso urbano es el 15% y además es un uso prioritario, casi tenemos el 80% de los recursos para poder garantizar que se cumpla la ley y que se cumpla el derecho del abastecimiento urbano como uso prioritario. En función de estas dos ideas, el uso urbano en una situación de sequía ordinaria como las que nosotros padecemos cada 5 o 10 años debería estar garantizado siempre, ¿vale? Evidentemente hay casos en los que luego comentaré que son más vulnerables que otros, pero en general, si sufrimos desabastecimiento en los sistemas urbanos, normalmente se va a deber también en gran parte a que hemos hecho una mala gestión de ese riesgo de sequía a lo largo de los años previos antes de tener que tener restricciones. Y por último, es otra idea que también ha salido, pero que me parece fundamental recordar.
La sequía es recurrente en el clima peninsular y en los archipiélagos Balear y Canario. No sabemos ni cuándo ni cómo, ni en qué magnitud, pero sabemos que otro episodio de sequía va a llegar. Además, los pronósticos de cambio climático, como también se ha comentado, nos dicen que van a ser más frecuentes y más intensos. Pues lo que queda es estar preparado, ¿no? Como cualquier otro problema en la vida que se nos asoma en el horizonte, nosotros tratamos de prepararnos, pues en la sequía deberemos prepararnos para un problema o un desafío que sabemos que va a ser recurrente. La pregunta inmediata, entonces, es: ¿están los sistemas urbanos, los municipios españoles, están preparados para hacer frente a los episodios de sequía? Pues depende. Existe una variedad muy grande de municipios en España y, en general, yo me atrevería a decir que los grandes abastecimientos, las grandes aglomeraciones urbanas están bien preparadas y, en principio, no deberían sufrir afecciones importantes, ¿no? Principalmente por dos motivos. Pues porque los sistemas de abastecimiento de estas grandes aglomeraciones son muy robustos, están conectados a sistemas de regulación muy grandes y muy potentes, y, por otro lado, tienen los medios suficientes como para elaborar planes y herramientas para poder afrontar este periodo de sequía si llega. La situación cambia completamente si hablamos de los pequeños y medianos municipios, ¿vale? Por varios motivos, y voy a resaltar algunas ideas comunes que hacen a los municipios pequeños y medianos vulnerables o más vulnerables al riesgo de sequía. Muy brevemente, en primer lugar, el tratamiento que se le da a los abastecimientos urbanos en los planes especiales de sequía que ha contado y que ha introducido Lucía. En general, sobre el papel, estos planes son muy protectores con el abastecimiento urbano, o sea, plasman muy bien la prioridad de uso del abastecimiento urbano y proponen y plantean muchas medidas que permiten garantizar los abastecimientos urbanos y priorizarlos sobre otros usos. El problema es que esto está en el papel, pero luego en la práctica no se lleva a cabo en todos los casos. Un ejemplo, por ejemplo, es en el último periodo de sequía, varias demarcaciones hidrográficas, Guadalquivir, Ebro, Júcar, han llegado a la situación de emergencia y no se ha tomado ninguna restricción, por ejemplo, en el abastecimiento para reservar agua en el regadío, para reservar agua para el abastecimiento. Muchos de estos planes incluyen garantías de abastecimiento, es decir, cuando el plan, los indicadores llegan al umbral de alerta, reservar una cantidad de agua en detrimento del regadío para garantizar el abastecimiento. Pero eso, aunque hemos llegado a situaciones de emergencia, no ha pasado, ¿vale? Esto puede tener mucho que ver con otra debilidad que presentan los abastecimientos urbanos, y es la infrarrepresentación que tienen los órganos de decisión y los órganos de participación de gestión del agua. Normalmente los órganos de participación y de gestión del agua están compuestos por una serie de administraciones competentes y además por una serie de usuarios o partes interesadas. La parte concreta de los usuarios se suele estructurar en base al porcentaje del uso de agua. Entonces, el abastecimiento urbano siempre suele quedar uno contra muchos, contra los abastecimientos a los regadíos. En este contexto, pues es muy difícil poder batallar para asegurar y garantizar la prioridad de los abastecimientos cuando hay que tomar medidas en los planes de sequía. Por otro lado, los sistemas de abastecimiento, sobre todo los pequeños y medianos, pues presentan en la actualidad sistemas de abastecimiento precarios en muchos casos, fundamentalmente por tres motivos. Algunos de ellos porque dependen de fuentes que son más sensibles, que no están conectados a grandes sistemas de regulación. En la mayoría de los casos porque las redes de abastecimiento de los municipios están en muy mal estado, están en un estado de deterioro bastante grande y las tasas de renovación son muy bajas. Y en otros casos también pues, por las propias características organolépticas de las fuentes de agua que hacen que los usuarios descarten el agua del grifo y opten por comprar agua embotellada en detrimento de, con las consecuencias económicas y ambientales que eso puede tener.
Además, en los municipios pequeños y medianos también existen importantes deficiencias de conocimiento sobre el sistema del ciclo integral del agua, información por falta de datos, no porque no tengan interés, sino porque muchas veces tienen falta de medios. Y también existe una importante descoordinación en muchos casos entre los diferentes agentes que dan el servicio del ciclo integral del agua, ¿vale? Existe poca comunicación y poca coordinación entre los entes que en realidad están dando un servicio conjunto. Por último, y aquí me voy a detener un poquito más, también existe una falta importante de cumplimiento del artículo 27.3 del Plan Hidrológico Nacional, que es un artículo que obliga a todas las administraciones responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan singular o mancomunadamente a poblaciones de más de 20.000 habitantes de elaborar planes de emergencia por sequía, que deberán contener las reglas que deberán ser coherentes a los planes especiales que ha presentado Lucia y que deberían haber estado aprobados en el año 2005. ¿Vale? Bueno, para que para que podamos tener un vistazo rápido de la situación de los municipios y la población en España, pues aproximadamente el 72% de los municipios españoles son de menos de 20.000 habitantes, pero si nos fijamos en los datos poblacionales la tendencia cambia, es decir, los municipios de más de 20.000 habitantes tienen prácticamente al 91% de la población, es decir, con esta ley prácticamente, aunque no todos los municipios estarían bajo el paraguas de esa ley, sí que estaría prácticamente el total de la población, ¿vale? Esto es simplemente un mapa de cómo se distribuyen los municipios de más de 20.000 habitantes. La ley abarca más de los municipios que aparecen en naranja, porque hay muchos municipios que no tienen 20.000 habitantes, pero están mancomunados en consorcios, y entonces la ley también obliga a esas mancomunidades o consorcios a elaborar los planes de emergencia. Tenía el mapa también de esto, pero no sé por qué no está en la presentación, no lo debí meter a última hora. Y este es un cuadro que sintetiza la relación administrativa de todos los planes de emergencia que deberían haber estado aprobados en el año 2005, de las demarcaciones intercomunitarias, que son las que han publicado. Como veis, en los datos, si os fijáis en los datos totales, en los planes hidrológicos, en la revisión de los planes hidrológicos, se identifican un total de 213 sistemas que singular o mancomunadamente atienden a más de 20.000 habitantes y, por tanto, tienen la obligación de elaborar estos planes. 150 de ellos, es decir, el 70%, el organismo de Cuenca dice que no tiene información sobre esos planes, no ha recibido nada de los municipios o de los sistemas, no sabe en qué estado está y, por tanto, no ha podido aprobarlo. El 11%, el organismo de Cuenca reconoce haber recibido el plan y que está en tramitación para aprobarlo. Aproximadamente el 10% tienen algún tipo de medida o protocolo de emergencia por sequía, pero que no se ajusta a lo establecido en el plan, en el PES de la demarcación, que es una exigencia del artículo 27, y que en vigor como tal solo 18 planes, el 8,5%, que además son de grandes sistemas de abastecimiento, pues Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante, en municipios de este tipo. Claro, la pregunta, a mí si me enseñan esta tabla, la pregunta es, bueno, pero ¿y por qué no se cumple? Porque, o sea, ¿qué está pasando para que estos planes que tenían que haber estado aprobados hace 13 años, en 2005, solo esté aprobados con el problema que supone la sequía en España? Pues yo personalmente tengo 3 teorías. ¿Puede ser por apatía? Puede ser por apatía. Normalmente estos planes hay que hacerlos cuando, pues como en una situación como la de ahora, en la que no tenemos una sequía. Los municipios que tienen que atender a muchas cosas, pues seguramente cuando pasa un periodo de sequía, dicen, bueno, ya lo haremos, tenemos esto pendiente, ya lo haremos, hasta que así nos encontramos en otro periodo de sequía, sin plan.
Puede ser también por la propia indefinición del artículo 27. Fijaos que con un párrafo prácticamente muy ambiguo le está dando una responsabilidad a todos los municipios de más de 20.000 habitantes de elaborar unos planes, pero no dice ni cómo elaborarlos, ni qué tienen que contener esos planes. De hecho, ahora voy a mostrar un ejemplo de diferentes interpretaciones que se hacen de este artículo. Esto se ha corregido en gran parte porque en el año 2007 la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento publica una guía para que los municipios puedan elaborar estos planes. Y además, como también ha comentado Lucía, en el año 2017 se publica una instrucción técnica para la revisión de los planes especiales de sequía que incluye el contenido obligatorio que tienen que tener estos planes. Entonces, bueno, a lo mejor llega un poquito tarde, pero por lo menos ahora los municipios ya saben qué tienen que hacer o a qué se refiere este artículo cuando dice esto. También digo que este artículo ha sido interpretado de diferentes maneras y traigo aquí, por ejemplo, el ejemplo del abastecimiento a Córdoba Sur. Los municipios que están mancomunados, en teoría, no están obligados a hacer plan de emergencia porque, como reciben el ciclo integral del agua a través de la mancomunidad, el responsable es la mancomunidad. ¿Qué pasa si esos municipios no reciben el total del ciclo integral del agua a través de la mancomunidad? Por ejemplo, en el abastecimiento Córdoba Sur, todos los municipios, la empresa provincial, que es en Proaxa, da el ciclo integral del agua a todos los municipios, excepto a Puente Genil y Montilla, que solo da el abastecimiento en alta. Entonces, el plan de emergencia en Proaxa no cubriría el abastecimiento en baja de estos dos municipios, que tienen más de 30.000 habitantes. Entonces, aquí nos encontramos con municipios de más de 20.000 habitantes que no tienen un plan de emergencia por sequía para todo el ciclo de abastecimiento, para todo el ciclo integral del agua. Esta es una interpretación que hace el Guadalquivir. El Júcar, por ejemplo, sí obliga a estos municipios a que, además del plan de la mancomunidad, tengan elaborado el plan municipal. Pero el caso a lo mejor más flagrante es el de Cabra, porque la mancomunidad solo le da la depuración. Es decir, es un municipio de más de 20.000 habitantes que no recibe ningún tipo de aportación en el abastecimiento de la mancomunidad, entonces el plan de la mancomunidad ni siquiera lo contempla, porque no lo abastece. Entonces quedaría fuera, a pesar de que la ley, el artículo 27, dice que todos los municipios de más de 20.000 habitantes lo deben tener. Otro de los motivos por los que puede no cumplirse, pues por la falta de medios técnicos, económicos y humanos que exige la elaboración de este tipo de planes. Este artículo exige lo mismo a un abastecimiento como el de Sevilla, que tiene 1.200.000 habitantes, con recursos técnicos y humanos suficientes, que al Ayuntamiento de Xàbia, por ejemplo, que tiene 30.000 habitantes, ¿no? O sea, te doy la competencia de que tú hagas este plan, pero no te nutro tampoco ni de ningún tipo de medio para hacerlo. Entonces hay unas diferencias y eso en gran parte ha podido provocar que los grandes municipios y los grandes abastecimientos tengan elaborado el plan de emergencia y que prácticamente los pequeños sea una utopía. En esta línea hemos venido trabajando desde la Fundación Nueva Cultura del Agua en un proyecto que justo acaba hoy. O sea, el día 28 es el día señalado, en el que ha trabajado también Nuria y Lucía. Es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Lo hemos estado desarrollando 10 meses y además ha contribuido también la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Madridejos, de Puente Genil y de Xàbia. El proyecto lo que propone es, bueno, un poco conscientes de esta laguna que hay en los municipios pequeños y medianos, a pesar de ser estos los más vulnerables, como he explicado al principio, frente al riesgo de sequía, desarrollar una metodología que incluya una metodología participada para la elaboración de planes de gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones, con el objetivo de reforzar las capacidades sociales e institucionales de este tipo de municipios para hacer frente al riesgo por sequía y así minimizar los impactos sociales y económicos. ¿Qué plantea la guía respecto a otras parecidas? Por ejemplo, ¿qué es la diferencia de la guía de la que os he hablado del año 2007? Bueno, pues
Sobre todo es una guía adaptada a poblaciones medianas y pequeñas que tengan la obligación de hacerlo el plan porque son de más de 20.000 habitantes o que no, porque nos hemos encontrado casos en los que municipios madridejos, sin ir más lejos, tienen 11.000 habitantes, pero está interesado en hacer su plan de sequía. Entonces es una guía adaptada a estas poblaciones que permite adaptar el plan a las diferentes realidades y contextos de estos municipios. Le damos una importancia bastante grande a la inclusión de elementos de participación, más allá de las obligaciones legales que tienen que tener este tipo de planes, en gran parte para aumentar la capacidad social institucional y para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones. Proponemos además alejarnos de los escenarios de emergencia y trabajar en todos los escenarios, normalidad, prealerta y alerta, con el fin de promover un planteamiento preventivo que evite o retrase en lo máximo posible llegar a los escenarios de emergencia. ¿Vale? También planteamos, la guía está vinculada con los objetivos de la planificación hidrológica, participación pública en conservación del buen estado de las aguas, y además incluimos también un proceso administrativo, no se ve la parte de abajo, para el desarrollo y la tramitación administrativa del plan. ¿Vale? O sea, dentro de la guía incluimos una mini guía de cómo, una vez elaborado el plan, los municipios pueden tramitar y aprobar este plan. Bueno, básicamente el desarrollo de estos planes o de esta metodología se basa en 3 fases. Una fase de diagnóstico, la que incluimos un diagnóstico técnico del ciclo integral del agua en el municipio, que luego es validado a través de varios talleres participativos por partes interesadas y público en general, y en el que los resultados son la identificación de las vulnerabilidades y las fortalezas del municipio para hacer frente al riesgo de sequía. También se empieza a hablar, se introduce un poco la terminología de las medidas, pero básicamente el objetivo de la primera fase es identificar vulnerabilidades y fortalezas sobre las que priorizar las acciones del plan. En la segunda fase, si trabajamos los escenarios y las medidas, definimos los indicadores del municipio, proponemos también definir los escenarios de los que os habla Lucía, pero a nivel municipal, y entramos en mayor detalle en el desarrollo de medidas. Todo esto también integrando trabajo técnico con talleres participativos de partes interesadas y grupos de interés. Al final es la elaboración del plan, y luego también incluimos en la última fase un proceso de evaluación, seguimiento y adaptación del plan en función de unos criterios. Respecto a la participación, podéis ver en azul lo que la ley exige para los planes de emergencia o los planes de este tipo, y en naranja lo que nosotros proponemos, las recomendaciones que nosotros hacemos para incluir o aumentar esa participación. Como veis, la obligación de los municipios es trabajar un documento inicial, un borrador de documento inicial de estado de la cuestión, de diagnóstico, y sacarlo a consulta pública para recibir alegaciones. Nosotros lo que proponemos es que se realicen una serie de talleres participativos en la elaboración de ese diagnóstico inicial, o sea, que el diagnóstico inicial ya sea algo participado. Una vez que se han recibido las alegaciones y se aprueba el diagnóstico inicial, la ley establece que se elabora el plan de emergencia en el que se incluyen las medidas, que también tiene que someterse a consulta pública. Nosotros proponemos que eso también se tiene que hacer a través de talleres participativos. El plan entero o la participación no se debe limitar a las alegaciones, sino que debe ser parte de la construcción del plan. Y por último, las obligaciones de este tipo de planes son la difusión una vez que el plan ha sido aprobado, y nosotros proponemos además un retorno y un seguimiento. ¿Por qué le damos tanta importancia a la participación nosotros en nuestro enfoque? ¿No? Diréis, este pesado cada vez que sale participación lo subraya en naranja. Cada vez existe una demanda creciente de la sociedad en general por involucrarse en cualquier asunto relacionado con las políticas públicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
como en todos los aspectos de la vida, la manera en que definimos un problema, que lo interpretamos, orienta la manera de enfrentarnos a él. Si incluimos más actores en la definición del diagnóstico y del problema, seguramente tendremos una visión más completa y a lo mejor nos da mejores ideas para plantear también las soluciones. La mejora en la información y en la transparencia en este tipo de políticas públicas es casi ya un requisito de eficiencia de este tipo de políticas. Además, también el proceso de participación lleva implícito una capacitación de los participantes y de las sociales y de las instituciones frente al riesgo de sequía. Y, por último, pues también hacer un proceso de manera participada en una cuestión tan delicada como los riesgos legitima las decisiones que luego tú puedes tomar. Cuando estamos planteando medidas de gestión de riesgo de sequía en abastecimientos, podemos tomar medidas tan drásticas como cortes de abastecimiento, subidas de las tarifas del agua, que pueden generar afecciones sociales a los ciudadanos bastante importantes. Si tú eso lo has hecho de una manera abierta y participada, pues es una manera de que la población acepte mucho mejor ese tipo de medidas que si lo haces de manera impuesta y sin abrirlo a la sociedad. Esta metodología se ha testado en 3 municipios piloto, en Madridejos en Toledo, Puente Genil en Córdoba y Chávez en Alicante, que tienen características poblacionales muy diferentes y que dependen de recursos, también se abastecen de recursos, de fuentes de recursos muy diferentes. Entonces, hemos tenido una buena radiografía de la diferente tipología de municipios que hay en España. Y los resultados de la guía pues se podrán consultar a partir del viernes, ahora mismo está en maquetación. El viernes tendremos una primera versión y podréis consultarlo si a alguien le interesa en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en las redes sociales, donde además podéis consultar todos los resultados que hemos tenido en cada uno de los 3 municipios. Para finalizar, bueno, 4 o 5 ideas muy generales. Cuando hablamos de sequía hay que tener claro que el riesgo cero no existe, pero que sí que podemos hacer muchas cosas para minimizar el riesgo y reducirlo. En el caso del abastecimiento urbano, las pequeñas y medianas poblaciones son las más vulnerables y es las que presentan los mayores retos. Es fundamental que la prioridad de los abastecimientos se haga implícita en la gestión preventiva de la sequía y no solo en la emergencia, tanto en los planes de demarcación como en los planes especiales de sequía. Y, por último, es fundamental trabajar estos temas en escenarios de normalidad para reducir la vulnerabilidad y evitar, en la medida de lo posible, la toma de decisiones en escenarios de crisis cuando el problema lo tenemos encima. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues Víctor, el ámbito agrario, 80%, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Gracias por la invitación que nos han hecho a compartir algunas ideas, porque yo creo que a estas alturas ya se ha dicho casi todo. Efectivamente, nosotros somos la peor parte, llamamos la peor parte, porque somos los que más usamos del agua y los que peor la usamos, a priori, ¿no? Entonces nosotros desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, dentro del ámbito agrario, pues planteamos otras claves que se deben incorporar a esa gestión sostenible de la que estamos hablando aquí, ¿no? Y no solo a la gestión económica, sino tenemos que hablar de eficiencia y de uso del agua de forma adecuada. Yo no sé si hay el aparatito este. Ah, vale. Nosotros también hemos firmado esta declaración de la Fundación Nueva Cultura del Agua, el último documento, que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Foro Social por el Agua, y en esas direcciones que estamos trabajando. El acuerdo social, sí. Aunque ya se ha dicho, yo creo que hay que decir 2 o 3 cositas. Una es eso de escasez y sequía, y que no es lo mismo. Y que el problema no es la sequía en sí como tal, sino la escasez.
el encontrar la demanda, porque hay cada vez más demanda, y eso ocurre en trasvases como el Tajo Segura, pues cada vez que ha habido más agua, ha habido más demanda de tierra que se ha transformado y se ha creado una espiral ahí de incrementar el consumo o la demanda. Entonces, el problema para nosotros es, como digo, la escasez, no la sequía. Y digo que no es la sequía porque ahora cuando escuchaba los planes especiales de sequía, en agricultura siempre, desde siempre además, se ha gestionado la sequía. Yo creo que es lo único que se ha gestionado bien, además. Se han hecho terrazas de piedra de mampostería, de piedra seca, se han hecho aljibes. Yo soy de un territorio de secano, hasta los 12 años viví en el secano, sin agua potable ni todo eso que ahora nos imaginamos, digo, no nos imaginamos, tenemos en las ciudades. Y allí se gestionaba la agua para beber y el agua que teníamos que usar en los cultivos. Entonces, lo que sí creemos nosotros es que había un abandono de la cultura de la sequía. Eso sí lo ha habido. Había una transformación de la agricultura hasta tal modo, y eso se puede afirmar aquí con datos estadísticos, que estamos vendiendo agua desde las zonas de sequía, desde las zonas sur a Europa. Estamos vendiendo lechugas, pero no lechugas, estamos vendiendo agua en las lechugas. Estamos vendiendo agua en los tomates, donde tenemos poca agua, y lo estamos poniendo en los mercados. Entonces, ojo, ese es para nosotros uno de los problemas, que estamos, de algún modo, hemos hecho una, entre comillas, modernización de la agricultura, pero en la modernización en el sentido de contar con un recurso o un agua que realmente no disponemos, por lo menos en la mitad sur. Entonces, para mí es importante, para nosotros es importante diferenciar entre sequía y escasez y decir que la sequía sí se ha gestionado con prácticas tradicionales, si queremos, con otra dimensión, con otros parámetros, con otros escenarios, pero sí se ha gestionado. Aquí, esto de la sequía, dice, no, es que es en el norte, en el sur, mucho no. Si veis ese mapa, que creo que ya se ha mostrado, pues en Murcia hay sequía, pero también en Asturias. Bueno, hay escasez. Pues yo he trabajado en Asturias y allí había verano ni siquiera falta de agua. Entonces es un fenómeno efectivamente prolongado, pero es un fenómeno que ocurre en cualquier parte, en agricultura, estamos hablando de agricultura, y en cualquier territorio del que hablemos cuando queremos producir alimentos. Entonces eso es importante, por otro lado. Y yo siempre me gusta poner este esquema, que es de nuestro querido amigo Millán Millán, del Centro de Estudios Ambientales de Valencia, que dice un poco qué es lo que pasa, qué es lo que ha venido pasando en la Comunidad Valenciana, sobre todo, pero se puede aplicar a muchos sitios pegados al Mediterráneo. Arriba del todo podéis ver cuál es el ciclo. Aquí se ha hablado del ciclo del agua. ¿Cuál es el ciclo? Con una forestación más o menos razonable, con unos setos, con todos unos elementos vegetales que existen en el territorio, con pocas viviendas, con poca urbanización. ¿Y qué pasa si que transformamos eso? ¿Qué pasa? Pues que todo eso que alimentaba el porcentaje necesario para que la nube al final descargue contra la montaña y eso vuelva a los ríos y se produzca ese ciclo del agua que lo ha recogido antes del mar, ya no ocurre. De tal modo que él llega a afirmar en algunos de sus trabajos que el río Gamanta, ¿sabes lo que es el río Gamanta, no? Es lo mejor que le ha pasado a la huerta de Valencia. Que el riego por goteo, ¿sabes que es el riego
con una manguera, con el agua escondida. Digo escondida porque es que es verdad que no se ve. Otra cosa es cómo se maneja eso. Pues no provoca esa alimentación, ese ciclo del agua. Y por tanto, hay que cuestionar esa modernización. Y lo digo yo, que yo tengo una parcela, soy agricultor ecológico de fin de semana y tengo riego por goteo enterrado en mi parcela, enterrado para que no produzcan, digamos, hierbas y que no haya que hacer más esfuerzo quitando las hierbas, etc. Lo tengo enterrado y uso esa tecnología. ¿Qué me he perdido? ¿Qué nos hemos perdido los agricultores? ¿Qué se ha perdido la sociedad? Pues se ha perdido esto, ha roto el ciclo. Ya no hay una lluvia. Algunos dicen que es por los aviones estos que hay por ahí que siembran y que hacen que no llueva, pero yo eso, pues, mientras no se demuestre, pues no le doy fe. Pero esto sí está ocurriendo. Y si a eso añadimos un manejo inadecuado del terreno forestal, o las sierras, o como queramos llamarlo, pues ya tenemos el cuadro completo. Tenemos un ciclo mal manejado que hace que la agricultura no sea el 80, va subiendo. Porque cada vez tenemos una agricultura basada en el agua, no basada en el suelo, en la gestión. Aquí se habla de gestión sostenible, no, en la gestión eficiente del suelo. Porque es el suelo la clave de todo. Si tú tienes un suelo que retiene agua, que la mantiene, que tiene materia orgánica, desde el punto de vista agronómico, estás haciendo un reservorio de agua. Entonces, para nosotros, esa es la primera idea, las dos primeras ideas, es que sí que hay una adaptación, sí que ha habido una adaptación a la sequía, no es una cosa moderna, de otro modo, y que eso se ha abandonado. Y que hay elementos y evidencias que lo dicen. Y que hoy por hoy, por ejemplo, el tema de los aljibes, no sé si, creo que todo el mundo manejamos esa palabra, no es un pozo, es un aljibe, ¿no? Que es donde guardamos el agua, la poca que cae de lluvia. Pues eso tiene su papel, ha tenido su papel tanto para el consumo de la gente como para la agricultura. Pues todo eso se ha ido olvidando y ahora lo tenemos, pues, no sé si en Córdoba o en Sevilla, pues allí hay algunos aljibes y ponemos un nombre árabe que define depósitos de agua donde los antiguos guardaban el agua para beber, ¿no? Y para regar. Bueno, pues eso lo hemos perdido. Y no hemos modernizado eso, no lo hemos hecho. Hemos manejado en la agricultura, sí se ha manejado también a nivel de cultivo con laboreo, no tanto como el laboreo moderno, para conservar esa agua, la poca que caía. Hemos usado cultivos que se adaptaban, seguimos usando en el secano en muchos sitios, y en ese sentido creo que existe ahí todavía algo que podemos rescatar. Y la modernización del agua se ha centrado en agrupaciones, confederaciones. Yo soy también de una comunidad de regantes, donde lo importante es vender el agua, no usarla bien, no manejarla bien, no gestionarla, venderla. Si no se vende, no hay negocio. Y si no hay negocio, pues no hay economía. Pero tampoco hay gestión sostenible, porque la gestión sostenible implica la economía, la parte social y la parte ambiental. Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Se han vendido derechos, hay derechos del agua, y esos derechos, bueno, son derechos a las personas, a los regantes, pero que no tienen en cuenta los recursos que existen, no se adaptan. Un ejemplo, ahora hay una zona importante en el lugar donde yo vivo, que hay una empresa que quiere transformar. El agua es más cara que en otro sitio. Estoy hablando siempre del sureste, digamos. Y van a poner en marcha 150 hectáreas con riego por goteo. ¿Alguien se ha preocupado en calcular cómo eso impacta en el resto de los que estamos regando? Eso es un impacto importante de consumo de agua.
y va a afectar a las reservas que hay ahí, o a los trasvases en este caso, porque también hay agua del trasvase Júcar Segura, ¿no? Míralo, pues, ¿verdad? Pues también va a afectar eso. ¿Alguien se plantea en su sano juicio, vamos a ver esto, porque esta empresa se puede llevar todos los recursos y aquí se acaba el agua de todos y todos tenemos que reducir? Pues no, nadie se lo plantea, porque alguien vendrá que lo resolverá en el futuro. Entonces, en ese sentido, pensamos que hay un modelo equivocado en esto de la gestión del agua de forma sostenible. He hecho algo mal, ¿no? Sí. Que cultivos como los leguminosas, por ejemplo, por poner un ejemplo que conozco desde la infancia, pues los hieros, lo que se comían las aves, bueno, vamos a ver esos cultivos, qué rol tenían en ese plan o en esa sequía, en ese escenario de sequía en el que nos vivíamos, o la vid, o el olivo, pero no pensemos en los perales, que yo en el mismo sitio que estoy hablando he visto perales con gran consumo de agua y que se han plantado por negocio y ha sido un negocio floreciente durante unos años, hasta que el precio del agua ha subido. Entonces pensemos, volvamos la mirada sobre estas cuestiones que formarían parte de un plan o una nueva cultura de la sequía. El desafío, como aquí se ha dicho, es cómo capturar la poca agua disponible, que es posible todavía hacerlo, almacenarla y ponerla a disposición de los cultivos en épocas de escasez. Los suelos sanos, pues con un elevado contenido en materia orgánica, como decía antes, tienen una capacidad muy importante de almacenar grandes cantidades de agua. ¿Alguien lo sabe? Pues aquí hay algunas cifras. Dice, la materia orgánica puede retener hasta 20 veces su peso en agua. ¿Alguien lo ha estudiado? ¿Cuánto nos ahorraríamos con un porcentaje de materia orgánica? Un 1% más o un 2% más del que tenemos en los suelos. O un 0,5% más. ¿Alguien lo ha calculado, lo ha estimado? Poca gente. Y poca gente para pocos escenarios o pocos territorios. ¿Por qué nos modernizamos la sequía? ¿Por qué no vamos por esa dirección? Bueno, aquí en esta diapositiva es un poco decir exactamente lo que se ha dicho hasta ahora, que la infiltración del agua, por ejemplo, a través del suelo atrapa, en el caso de la calidad del agua que estábamos hablando, atrapa los contaminantes que ya lleva el agua y de la calidad casi no hemos tocado nada, pero la calidad se ha reducido tremendamente, no solo la cantidad, sino la calidad, ya sea por contaminación, digamos, industrial y ya sea por otros factores como el uso de pesticidas en una agricultura y fertilizantes químicos sintéticos. Entonces, mejorar la eficiencia de esa agua y evitar que esa agua sea de mala calidad es otra de las medidas que aporta la racionalización o la gestión sostenible de esa agua. Decía que hay técnicas tradicionales, hay algunas, aquí en esta diapositiva se han rescatado algunas de ellas, pero hay muchas más que deberíamos de ver cómo se adaptan al escenario moderno y que algunos están trabajando en ello, no tanto en nuestro país, pero sí en algunos otros escenarios. Aquí rescatar esas prácticas y captar el agua de la lluvia, una vez que tengamos en mente que la restauración de ese ciclo que decía antes puede ser una cosa no tan marginal como nos estamos imaginando ahora que es, porque tenemos grandes canales, grandes canalizaciones. Ese sistema de regadíos está colapsando y como vemos en algunos sitios ha colapsado estrepitosamente.
como si hablamos de la Manga del Mar Menor o algunos sitios más, o lo que se ha dicho antes de la Huerta, de la contaminación, en el sentido de la contaminación del agua. Bueno, sobre la pérdida no voy a entrar más. Aquí abajo pueden ver pues, algunos ejemplos de lo que todavía existe en el sur de Alicante, pero no solo en Alicante, sino en otras zonas, las terrazas, que no es una cuestión que se puso ahí por mero, pues que no había otra cosa que hacer, sino se hizo pensando en la gestión de la sequía, ¿no? Como decía, bueno, aquí hay unos datos de estudios que sí que hay en torno al tema de la calidad del agua y a lo que aporta el uso, en el caso nuestro, de la agricultura ecológica, que nosotros estamos hablando de otro tipo, otra manera de manejar la agricultura, y cómo eso mejora la calidad del agua. De hecho, se está aplicando en muchos reservorios que se usan para consumo humano, para consumo municipal. El agua se está prohibiendo que se haga otro tipo de agricultura. Se está diciendo, ojo, aquí solo agricultura ecológica, porque es la única que garantiza que no haya lixiviados que impidan el uso potable del agua. Y tiene un gran potencial para mejorar esa calidad de esa agua. Ahí seguimos citando ejemplos y estudios que se han hecho a lo largo del mundo y en diferentes escenarios. Y en el riego, pues bueno, se ha demostrado, por ejemplo, que los suelos manejados de manera ecológica, de agricultura ecológica, yo no sé si todos estáis familiarizados con el uso de la agricultura o el método de agricultura ecológica, que es un reglamento europeo que existe, una normativa europea que hace que la agricultura se practique sin uso de pesticidas fitosanitarios y sin el uso de fertilizantes químicos sintéticos, y que eso, según comprobaciones hechas ya experimentalmente, hace, por un lado, que se aumente la capacidad de retención del agua, que se mejoren las tasas de infiltración del agua debido a ese contenido de materia orgánica, y que hace que se reduzca, en algunos casos, el uso del agua en el cultivo de hasta un 30 y 40%, dependiendo del cultivo. Bueno, aquí había un par de cuestiones sobre agricultura ecológica y cambio climático. Hemos hecho un par de estudios al respecto y nuestros colegas europeos pues lo han ampliado y lo han hecho bastante más general, en la que se demuestra con datos el cambio que daría la agricultura en cuanto a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Mitigación no tanto, porque en algunos escenarios ya no es tan fácil esto de volver a la situación anterior, pero en la adaptación. Y se demuestra que el esfuerzo que se está haciendo en agricultura ecológica por adaptarse al cambio climático es enorme, y que deberían de tomar nota los gobiernos de los países para adoptar esos planes de acción que reconviertan o transformen la agricultura que tenemos en agricultura ecológica. En resumidas cuentas, pensamos que el riego no es que tiene que estar prohibido, sino hay que cuestionar la manera en que se está practicando, y tiene unos efectos que conocemos algunos o muchos de nosotros, que puede, por ejemplo, reducir las reservas de agua o aumentar la salinidad y compactar los suelos, y que hay que trabajar para que los sistemas de riego que se implanten no lleguen a ese fin, que el manejo de los nutrientes del suelo provoca erosión, provoca deslavados, me refiero al uso de nutrientes y de fertilizantes
químicos, provoca compactación del suelo, pudiéndose contaminar el agua superficial y la subterránea. Los nutrientes y la sal en el agua y en el ambiente pueden tener efectos deteriorantes, por riego inapropiado, laboreo pesado o mal manejo de la vegetación y un drenaje inadecuado. El suelo lavado baja por las cuencas, destruye la vegetación e impide la infiltración de sedimentos, y eso hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta. El consumo excesivo de agua daña la vida silvestre y sus hábitats vulnerables y conduce a algunas especies hacia la extinción. Eso es otro riesgo de los regadíos. Construir embalses y drenajes puede destruir humedales y otros ecosistemas únicos, por tanto hay que considerarlo antes de hacer grandes planes en esa dirección. El uso despilfarrador, injusto y contaminante del agua puede hacer perder a los agricultores, que son acusados de ser malos administradores de agua, y a las propias comunidades de su propia sobrevivencia. Y lo que sí necesitamos es un uso responsable del agua, donde este recurso es escaso o está deteriorado en uno de los grandes, y este es uno de los grandes retos que tiene la agricultura ecológica. Como decía antes, la agricultura ecológica tiene un reglamento, tiene unos principios, y uno de ellos es el uso eficiente del agua. Curiosamente, no está reglamentado en ese reglamento. Se deriva a la directiva del agua, a cumplir la directiva del agua. Mira si somos modestos, no queremos una regulación estricta del uso, sino que se cumplan las leyes, que se hagan cumplir. Y con eso creemos que estaríamos llegando a un buen punto de eficiencia del uso del agua. No culpemos, por tanto, al cambio climático de todo lo que pasa. Culpémonos nosotros también de cómo gestionamos el riego, cómo gestionamos el agua, cómo gestionamos la sequía. Pues ya no sé qué ha pasado aquí. A la derecha. Ah, pues no. Ahora, como conclusión general, pensamos que la nuestra, desde el sector del ámbito agrario y desde el sector de la agricultura ecológica, creemos que la clave está en el suelo, en la gestión y el manejo del suelo, y no solo en el agua. El manejo ecológico del suelo aumenta, como decía antes, su contenido en materia orgánica, y esa es la clave. Mejora la retención del agua, estoy repitiendo lo que se decía antes, favorece la infiltración, aumenta la autonomía hídrica del suelo y disminuye las pérdidas de nutrientes por lixiviación. Las prácticas ecológicas o agroecológicas en sí mismas no garantizan una seguridad o un mejor uso del agua, pero sí inciden en la mejora de las propiedades de ese suelo, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. Y ese es nuestro mensaje. Fijemos la mirada en el suelo y tendremos un uso más sostenible, económica, ecológica y social del agua. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los ponentes, a las ponentes. Tenemos unos breves minutos para hacer un coloquio antes de que nos despidamos. Sí, Alberto, ¿quieres? Únicamente es una pregunta que ha hecho a Nuria, el compañero que está ahí, y que por la rapidez que... Te voy a dar un dato, ¿no? Es decir, has dicho una cosa, claro, hemos hablado de muchos ámbitos, ámbito más concreto, yo he hablado de un ámbito más global, y tiene relación con el cambio climático, las migraciones y las guerras, ¿no? Yo recuerdo hace ya 20 años, y Luis se acordará, estuve y todavía estoy en una organización que se llama Green Cross, cuyo presidente era Mikhail Gorbachev, ¿no? En ese momento se estaban lanzando todos los discursos de gestión del agua, gestión para la paz, ¿no? Bueno, pues eso nos ha permitido estar muy en contacto más o menos con ACNUR, con Cruz Roja y tal. Ahora mismo es un dato que te doy, que es un dato más o menos oficial. Hay considerados 100 millones de refugiados por causas climáticas, ¿no? Es decir, la relación cambio climático, hambruna, desencadenamiento de conflictos, ¿no? Es un tema absolutamente importante y viene a colación, precisamente como tú decías,
a lo que últimamente está pasando, ¿no? Era únicamente de hacer esta acotación, Luis, que me parece muy relevante que liguemos el cambio climático, las hambrunas, con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Vienen a reclamar lo que le hemos quitado. Muy bien, pues si hay alguna pregunta en la sala, aprovechamos estos últimos minutos. Sí, ahí. Sí, para Víctor, es que me llamó la atención, como tuviste que pasar muy rápido, mencionaste algo como de echar estiércol a los pozos. O, vamos, yo leí. Si puedes explicar un poquito, porque me ha sorprendido. Bueno, ahí quería reflejar una práctica que se hacía para conservar, digamos, aportar materia orgánica y conservar el agua. Es una práctica ancestral que se hacía, pues lo hacía mi abuelo, por decirte. No, eso era en algunos sitios en concreto donde uno quería, pues una parcela en concreto es que se escogía para hacer eso. No, bueno, es la terminología probablemente confunda. Sí. Es lo mismo que el zanjeo para meter materia orgánica y evitar. Es una práctica parecida. En cada lugar se hacía de una manera. La tradición, el conocimiento, el saber popular, pues llevaba a utilizar unas u otras prácticas que no se habían inventado de la nada, pues era una experiencia acumulada de la comunidad o de la gente para mejorar la conservación, porque la sequía yo la he vivido desde que nací, o sea, no la padecíamos. Había años, se ligaba también al tema de los árboles beceros, ¿no? Que unos años producían, otros no, también adaptándose a esa sequía o a esos periodos de sequía o escenarios de sequía. Pero me parece que esa solución es como para fertilizar, ¿no? Mejor, para fertilizar mejor el suelo, ¿no? Más que para hacer... Pero no solo fertilizar, que esa es la confusión. La materia orgánica no solo sirve para fertilizar, es el pegamento, es el cemento, es lo que hace que se conserve el agua en el suelo. ¿Y este debate lo has establecido con ingenieros agrónomos o tal? ¿Qué piensas? Porque también es que a mí eso también me ha generado de traer no sé qué tipo de insectos, porque claro, detrás de eso va mosca, no sé cuánto, tal. Bueno, yo soy ingeniero, pero en nuestra sociedad hay muchos más y bueno, está contrastado y estos son evidencias, no es que se le ha ocurrido a alguien, ¿no? Entonces, bueno, el tema de que eso atraiga más plagas o menos plagas, pues ahí hay mucho que discutir, ¿no? Pero la esencia del mensaje es que cuando tú tienes un suelo captador de agua, ese suelo te va a aguantar más, va a ser más resiliente y va a tener más capacidad de ahorrar agua, por un lado, y de gestionarla mejor. Bien. Sí, bueno, la verdad es que yo tengo preguntas para todo, pero no quiero cansar mucho. Pero, por ejemplo, los ciclos en la zona del Mediterráneo son cada vez más cortos, del tema de normalización, de zona de normal de sequía. Son más cortos la zona de normalizado, zona normal. Hay más zonas de emergencia ahora, en estos ciclos los años son más cortos. No sé si me explico, si la zona que lo estoy estudiando... De Segura, son cada vez más cortos los espacios de situación normal durante estos últimos años o no, eso casi son cíclicos más o menos, son constantes. Hay un comportamiento más degenerativo medioambiental, no lo sé, pregunto. En cuanto a la precipitación, hasta donde yo sé, los estudios de la EMET que analizan las series largas no han detectado cambios importantes en los patrones de precipitación. Y lo mismo ocurre con las proyecciones de cambio climático. La precipitación es mucho más difícil. O sea, mirando el pasado, de momento, digamos, viendo los datos por los que tenemos, o sea, el periodo por el que tenemos datos, que al final tampoco es muy largo, no ha habido cambios importantes. Lo que sí se nota es una progresiva aumento de la temperatura, que al final tiene efectos importantes en cuanto a la severidad de la sequía, porque tenemos más evapotranspiración
y por tanto en la agricultura sobre todo más necesidades de agua, más evaporación en los embalses, etc. Muy bien, ¿alguna...? Sí, brevísimo. Sí, perdón. Era una pregunta para Vargas. Mi nombre es Pilar Morillo Rocha y soy historiadora y urbanista de investigación de ciudades históricas. Cuando usted cuando tú has programado, cuando has presentado los planes de los municipios de 20.000, para resumir, a mí yo debí entenderlo mal, porque me ha dado la impresión de que es iniciativa única y exclusiva de los ayuntamientos dejados a la mano de Dios. No puede ser, ¿eh? Supongo que no puede ser así, sino que habrá en las cuencas hidrográficas y en las diputaciones y en las comunidades autónomas todo un sistema de amparo, promoción, financiación, etcétera, ¿no? Porque si no, no es posible. No, la verdad es que hasta ahora... Que la media de ayuntamientos estén de la mano de Dios. No, hasta ahora pues casi lo único que existía exclusivamente era la alusión del artículo 27 que lo obligaba. Hasta ahora digo porque la revisión de los nuevos planes de sequía sí que incorporan una obligación más acotada en el tiempo para cada uno de los planes de su demarcación. O sea, por lo menos en estos planes hemos ganado algo de control. Ya sabemos lo que tenemos, porque antes de 2017 ni siquiera había identificado los sistemas que necesitaban hacerlo. Ahora tenemos por lo menos el control de qué sistemas en cada demarcación están obligados a hacer esos planes, pero luego no hay recursos ni nada de eso, no. No, pero eso pasa... Bueno, eso es algo que bueno, sí. No, es... no, en general no. Hay muchas comunidades autónomas que tienen los sistemas, casi todos los sistemas mancomunados, entonces ahí muchas veces las diputaciones provinciales se hacen cargo, pero en general no hay un mecanismo establecido de financiación ni... Claro. A lo mejor había que agruparlo como sucedió. El canal de San Segura cogió parte de Henares, mejoró la gestión, ¿no? Había que integrar las zonas a lo mejor de Córdoba que tiene medios, zonas de gente, podría incorporar esas canales de suministro de distribución, pero a lo mejor no ganaría tanto dinero, pero... Bueno, es que eso es un problema que tienen los municipios, pero no solo en este ámbito, lo tienen muchos, tienen transferencias, muchas competencias transferidas para las que no tienen recursos. No, yo creo que no. Por eso, bueno, nosotros la guía que proponemos precisamente es que los ayuntamientos con sus medios puedan hacer los planes de sequía, con sus medios sin tener que llamar, por ejemplo, a una auditoría externa o a una consultoría externa. O sea, que con los propios medios del ayuntamiento se puedan hacer estos planes, ajustándose a las obligaciones legales. Bueno, pero sí, sería lo lógico, pero también sería lo lógico, pero ahora lo veo algo utópico también. Pues le invito a que lo intente. Muy bien. Si hay alguna intervención más, sí. Pues a la última. Hola, buenas tardes. Soy María del Mar Hidalgo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Y nada, simplemente pues apoyar totalmente la consideración de Alberto, ¿no?, de relacionar sostenibilidad y seguridad. Nosotros tratamos el tema de cambio climático, del agua, desde el punto de vista, desde luego, de como multiplicador de riesgos. Potenciador de riesgos, pues es que es tremendo, porque sobre todo a nosotros nos debe preocupar la zona principalmente del Sahel, una zona que la media demográfica de niños por mujeres es de 7, y que se nos presenta un auténtico, lo que nosotros llamamos un tsunami demográfico. Entonces, cuando esa gente, el cambio climático,
les va a deteriorar sus condiciones de vida, ya se las está deteriorando, lo único que está haciendo es, aparte de provocar los movimientos migratorios, que ya lo estamos viendo, es el aumento de la radicalización, porque la gente cuando le quitan los medios de vida, pues de alguna manera los grupos terroristas, lo estamos viendo con Al-Shabaab en Somalia, pues les legitiman porque les dan un medio de vida, de tal manera que si se adhieren a ellos, a estos grupos terroristas, pues bueno, les proporcionan unos medios de vida. O sea, el problema que realmente que tenemos es grave y desde luego desde el Ministerio de Defensa nosotros tratamos el cambio climático, tratamos la degradación ambiental como un potenciador de riesgos a nuestra seguridad, aunque estén lejos de nuestras fronteras. Es un riesgo a la seguridad que nos afecta directamente a nosotros. O sea que la verdad es que agradezco mucho la puntualización. Gracias a ti, pero precisamente en el Cano, la Fundación Elcano, lleváis muchísimo tiempo trabajando en esto. Lo conozco hace 15 años que estoy trabajando. De todas formas, es ampliar un poquito también el concepto de seguridad, ¿no? Hay una seguridad directa, defensa, y hay una seguridad indirecta, que es la que yo decía que es estabilidad, es castellano, ¿no? Al final hay una relación, hay una dialéctica entre las dos, ¿no? Y de hecho, por eso, de alguna forma he contestado, pues muy claro ahora lo que está pasando, y además esto, en cuanto hay datos, hay información, te das cuenta de qué es lo que está pasando, de cómo de los movimientos migratorios, por qué se están dando, cómo se están catalizando procesos. Y ya ahí, esa acepción de refugiados climáticos no lo digo yo, ya lo dice ACNUR y Naciones Unidas, ¿no? Entonces, yo creo que no se reflexiona suficientemente y lo único que sé es que quien está estudiando más seriamente esto son los departamentos de defensa. Y como sabrás, los Estados Unidos de Norteamérica llevan muchísimo tiempo estudiando el proceso, ¿no? Lo que no sé, y es un prejuicio, yo creo que hay de todo, yo me he encontrado ya de todo, pero lo que no sé si se está estudiando realmente también las soluciones, que son muy complejas, y no unas soluciones que pueden ser muy... ahora se llaman muros. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, pero vamos, el problema no solamente no se va a parar, sino que es cada vez más evidente que va a surgir. Y no nos damos cuenta de que vienen reclamando lo que les hemos quitado, y les estamos quitando el clima, perdonad la frase, pero les estamos quitando el clima. Muchas guerras no se han dado por el propio agua, no se han dado por problemas problemas étnicos que estaban de alguna forma ahí estaban urdidos, estaban ya históricamente, pero el problema del agua desencadena el conflicto, la guerra de Siria, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en algunos casos que el famoso río Jordán, que siempre se pone como ejemplo, ¿no? Nosotros en Green Cross organizamos una mesa redonda donde es cojonudo porque los técnicos, al final la verdad es revolucionaria. Si tú dices a los técnicos que se pongan a estudiar hechos reales y tal, y tú te llevas a técnicos de todo tipo, no mirando a Dios, sino mirando al agua, y dimos algunas propuestas que obviamente no nos dieron ni puñetero caso, ¿no? Pero los técnicos, estoy hablando hace 20 años, con el problema del río Jordán, Entonces, los técnicos muchas veces, ya te digo, si quitas a Dios, con perdón, pero si quitas a todos los dioses del medio, te encuentras con el núcleo del problema y al final puedes dar con la solución. La cuestión es quitarse los prejuicios, ¿no? Muy bien, pues nada, por apuntar un dato más, aquí dice Alberto que yo también me he hecho mayor en esto, el año 98 creo que si no sé si fue 88 o 98, no estoy seguro, pero este tema de la defensa ya lo planteó Al Gore cuando era joven también y era congresista, antes de ser vicepresidente y, en fin, el máximo líder de cambio climático, ya lo planteaba en un interesante libro que decía que la defensa global, la defensa no era un término ya de temas militares, ¿no? Sino era una defensa ambiental, ¿no? O sea, la seguridad era ambiental y no era tanto un término de defensa. Bueno, dicho eso, por decir en el apunte, pues nada, agradecer la asistencia, agradecer a las dos ponentes, al resto de ponentes, sus interesantes aportaciones y en nombre del Club de Roma, el capítulo español y de nuestra Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades ASIFS, darles nuevamente las gracias. Esperamos verles aquí en otros foros, en otras reuniones de estas y seguir debatiendo. Lo importante es hablar de sostenibilidad y seguir haciendo pedagogía de la sostenibilidad. Muchas gracias.